acerca del Espíritu Santo. El Espíritu Santo es la tercera persona de la Trinidad. Nosotros sabemos que está el Padre, está el Hijo y está el Espíritu Santo. Dios le prometió al pueblo de Israel a un Salvador, ¿sí? Y ese Salvador es Jesucristo. Y Jesucristo les prometió a los apóstoles un consolador, alguien que tenía que venir precisamente a darles ese consuelo porque no iban a ver a Jesús. Pero aparte de darle el consuelo que el Espíritu Santo iba a hacer con los discípulos y con los apóstoles, venía a darles el poder, venía a darles un poder especial, un poder para que los discípulos pudieran seguir haciendo la obra que Cristo había iniciado, ¿sí? Ese poder se iba a reflejar en que como ya no estaba Jesús físicamente, ellos tenían que poner en práctica, poner por obra, aplicar todas las enseñanzas que Jesús les había dado a ellos. Ellos tenían que poner, ahora sí, como buenos discípulos, tenían que poner por obra todo lo que Jesús les había estado enseñando. Entonces, Dios prometió a Jesucristo, al pueblo de Israel, y Jesucristo les promete un consolador a los discípulos, a los apóstoles que se encontraban todos, pues tristes, temerosos. ¿Por qué? Porque viene la transfiguración, ¿sí? Viene la transfiguración, después de la resurrección vino la transfiguración, y en la transfiguración Jesucristo se les aparece. Y ahí vemos también la diferencia de caracteres que hay entre cada uno de los discípulos o de los apóstoles. Vemos ahí que uno finalmente no creyó, le platican a Tomás y Tomás dice, no, pues si yo no lo veo y no meto mis dedos en los agujeros, en los hoyos de su cuerpo, no lo voy a creer. Entonces, esto nos está hablando también de cómo el Espíritu Santo vino a darles ese poder, vino a dar ese poder. Y acompáñenme ahí a su Biblia, al libro de los Hechos de los Apóstoles. Vamos a ver el libro de los Hechos de los Apóstoles y vamos a ver un versículo que viene en el capítulo 1. Y el versículo 8. Dice, pero cuando venga el Espíritu Santo sobre ustedes, recibirán poder y serán mis testigos tanto en Jerusalén como en toda Judea y Samaria y hasta los confines de la tierra. Padre, yo te doy gracias en esta tarde, Señor, porque la unción del Espíritu Santo desciende sobre este lugar. Yo te pido, Señor, que abras los corazones de todos nosotros para que tu palabra sea recibida fielmente, Señor. Que no se le quite ni se le agregue nada, así como tú lo estableces en tu palabra, en la Biblia, Señor. Que tu palabra la recibamos, que tu palabra la entendamos, Señor, y que la podamos poner por obra. Yo te doy gracias en esta tarde, Señor, por la vida de todos estos hermanos. Los bendecimos, Señor, los bendecimos. Padre, que de mi boca salga tu palabra, Señor, que no salgan palabras mías o de filosofía humana, que sea el poder del Espíritu Santo revelado en mi corazón, el que hable tu palabra. Yo te doy gracias, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. El libro de los Hechos es un libro que viene inmediatamente después de los 4 evangelios. En los 4 evangelios se habla o se describe la obra y las enseñanzas de Jesús, en los 4 evangelios. Pero en los Hechos se describe la obra de Jesucristo, pero ya a través de sus discípulos, a través de los apóstoles, de todas las enseñanzas que Él les dejó y que ellos iban a poner por obra para continuar con la extensión del reino. Ellos tenían que dedicarse a predicar. ¿Y qué iban a predicar? ¿Qué iban a predicar? Iban a predicar las buenas nuevas, iban a predicar a Jesucristo, iban a predicar la resurrección. Porque los judíos no creyentes,
no creían en esa resurrección. Y ellos estaban predicando las buenas nuevas del Evangelio, estaban predicando la resurrección, estaban predicando a Jesucristo. Entonces, ellos cuando se va Jesús, que ya no está, que termina todas las enseñanzas como se ve en los libros de los evangelios presentan al Hijo del Hombre, ¿sí? A Jesús como el Hijo del Hombre. Pero en Hechos ya se nos muestra a Jesucristo como el Hijo de Dios, en el poder del Espíritu Santo. Es muy importante que nosotros entendamos que a partir del libro de los Hechos, el poder del Espíritu Santo se empieza a manifestar en la vida de todos y cada uno de los que estaban predicando las buenas nuevas del Evangelio. Y no era nada más porque lo hicieran, porque predicaran, porque ellos primero tuvieron que haber creído. Y una palabra que nos viene aquí en el libro de los Hechos, en esta cita que acabamos de leer, dice: pero cuando venga el Espíritu Santo sobre ustedes, recibirán poder y serán mis testigos. Serán mis testigos. O sea, no era nada más el poder recibir el poder del Espíritu Santo y ya. Ellos ya tenían una nueva naturaleza que venía a ser reforzada por el Espíritu Santo, quien les iba a dar o iba a provocar ese efecto, ese impacto, para que ellos pudieran hacer o continuar haciendo la obra que Jesucristo ya no iba a poder hacer. Y es como cuando a nosotros nos encargan un trabajo que nunca hemos hecho, pero hemos visto cómo se hace. ¿Sí? Cuando nosotros estamos constantemente en los trabajos, generalmente entramos como aprendices, ¿no? O como becarios, para estar aprendiendo, estar viendo lo que están haciendo en el puesto que nos van a dejar. Una vez que empieza ya nuestro proceso, o que ya empieza nuestro ciclo de trabajo, nuestra responsabilidad, que ya nos dejan sin nada, sin nadie que nos esté coachando, ya nosotros empezamos a poner por obra, empezamos a poner por práctica, a practicar lo que estuvimos viendo que se hacían, ¿sí? Entonces aquí igual, Jesús durante los 4 primeros evangelios les estuvo dando enseñanzas a través de parábolas, a través de ejemplos, inclusive a través de casos donde el mismo Jesús imponía manos, sanaba enfermos, levantaba paralíticos. Todo eso que Jesús les estaba enseñando, ahora ellos lo iban a tener que poner por obra. Ellos iban a tener que empezar a poner, ahora sí, el nombre de Cristo a través de su vida. Y esto era el precisamente dar testimonio. Ellos no podían hablar de Cristo nada más sin dar testimonio con su vida. Eso es lo que hace el poder del Espíritu Santo. Ahorita que empezamos con la frase de la semana, nosotros veíamos que todos cuando recibimos a Cristo estamos en un nuevo nacimiento. Estamos siendo paridos de nuevo en el Espíritu. Pero muchas veces no llegamos a comprender el alcance de lo que sucede con nosotros. ¿Por qué? Porque es cierto que nosotros lo creemos con nuestro corazón, lo declaramos con nuestra boca, y el Espíritu Santo inmediatamente empieza a hacer algo adentro de nosotros. Pero si nuestra vida continúa igual, si nosotros vemos que no avanzamos, vemos que al contrario a veces vamos hacia atrás, algo estamos haciendo mal. Y es que no le estamos permitiendo al Espíritu Santo actuar en nosotros. El poder del Espíritu Santo nos lleva precisamente a que la palabra nos sea revelada, a que podamos entender las cosas del Espíritu, como dice la cita de Juan 3:6, que podamos recibir y percibir las cosas del Espíritu. A veces no es fácil, pero por eso Dios nos está equipando, Dios nos está preparando, porque lo que quiere es que seamos un pueblo libre, que seamos un pueblo liberado, que no estemos esclavizados a nuestra antigua manera de vivir, que no sigamos esclavizados a los pecados que nos mantenían atados. Dios quiere que nosotros seamos un pueblo libre, porque para eso vino Jesucristo, para liberarnos de la esclavitud del pecado. Vino para liberarnos y para mostrarnos su palabra y que la palabra se convirtiera en esa verdad que estábamos buscando.
porque dice su palabra que conoceremos la verdad y la verdad nos va a hacer libres, libres de toda condenación, libres de toda culpa, libres de todo pecado, libres de toda enfermedad, libres de toda angustia, libres de toda miseria, de toda pobreza, libres de todo desengaño, de toda falta de fe, libres de todo, de todo. Pero hay que cumplir un requisito. Lo tenemos que creer. Si yo ya recibí a Cristo, pero mi vida sigue igual, es que no le he entregado mi corazón al Señor. No le he entregado mi vida. Cuando nosotros hacemos esa declaración, le entregamos al Señor nuestra vida. Y como decía la semana pasada, a veces parece que le decimos, Señor, préstamela un ratito porque quiero pecar. Préstamela un ratito, Señor, porque voy a decir una mentira. Préstamela un ratito porque voy a hacer algo que no te agrada a ti. Nosotros le entregamos nuestra vida. Somos sus siervos, nos hemos convertido en sus siervos. Y el siervo hace lo que le agrada a su amo. Nuestro amo es el Señor, nuestro maestro. Tenemos que hacer las cosas que le agraden a Él, no las cosas que le agraden a la carne. Si bien es cierto que fuimos nacidos de carne, pero la carne va tomando un lugar aparte de lo que es nuestra vida, porque ahora nosotros nos estamos concentrando en las cosas del Espíritu. Nosotros necesitamos entender que estamos viviendo en el Espíritu también, no estamos viviendo en la carne. Ahorita precisamente con esa, ¿qué pudiera ser? Esa, no quisiera decir la palabra contaminación, sino con esa efervescencia que hay del mundial. Pues ahora sí, todo el mundo dice, vamos al mundial, aunque no vayamos a Brasil, pero vamos al mundial. Hay que aprovechar que estamos en el mundial, que estamos en el mundo, vamos a aprovechar las cosas de la carne. Todo se presta, todo se presta. Va uno a cualquier lugar y te ofrecen que compres un teléfono, que compres una pantalla, que compres lo que sea, pero que compres. Vas a una tienda de autoservicios, que compres vinos. O sea, es una oferta ahorita, podríamos decir, indiscriminada, porque la gente consuma. Y esto verdaderamente es lo que hace el mundial. El mundial lo que hace es que no el mundial de fútbol, el mundial de fútbol es el pretexto. El mundo lo que hace es que busca la forma de envolverte para que tú no puedas servir a Dios, para que tú no puedas hacer cosas que le agraden a Él, para que tu corazón siga ligado a las cosas del mundo, que tú te sigas enojando, que tú sigas teniendo o manifestando tu orgullo, que tú sigas manifestando tu pereza, que tú sigas manifestando tu desgano, que tú sigas manifestando tu falta de hacer las cosas, que tú sigas mostrando tu tristeza. Eso es lo que el mundo ofrece. ¿Por qué? Porque cuando nosotros tenemos una ceguera espiritual, pues no vemos, pasa como en la vida real, no vemos. Pero lo que sí es que el diablo te tiende la mano y como tú no ves, se va a aprovechar. Él va a poner sus manos y sus pies a tu disposición. Pero como estamos ciegos, pues no vamos a saber. ¿Y a dónde nos va a llevar? Él nos va a llevar al pecado. ¿Y el pecado a dónde nos va a llevar? A la muerte. Nosotros tenemos que ser muy listos, tenemos que ser inteligentes, hábiles para pensar. Dios nos está dando ese discernimiento, Dios nos está dando esa capacidad de poder discernir nosotros lo que es bueno y lo que es malo. Ya sabemos por cuestión cívica, por reglas de urbanidad, las cosas que son buenas y las cosas que son malas. Pero también en la Biblia vienen más de 600 mandamientos que nosotros podemos estudiar para cumplirlos y darnos cuenta de que lo que estamos haciendo verdaderamente es algo que le agrada al Señor, no es algo que nos agrada a nosotros. Entonces debemos demostrar que nacimos del Espíritu, que conocemos las cosas del Espíritu y que podemos vivir en el Espíritu. De esta manera también nosotros facilitamos ese trabajo para poder ser sensibles a la voz del Señor, poder escuchar lo que Dios tiene para nosotros, poder entender el propósito que Él tiene para nuestra vida. Nosotros tenemos trabajos, tenemos negocios, tenemos familias, estamos rodeados de muchísima gente. Y mucha gente que nomás está observando cómo nos comportamos nosotros, observando cómo hablamos nosotros, observando cómo nos conducimos, observando miles de cosas.
de nuestro comportamiento, de nuestra conducta. Por eso aquí habla la cita y dice, me seréis testigos y me seréis testigos. ¿Qué es un testigo? Un testigo es una persona que da testimonio. Este testimonio puede ser a favor o puede ser en contra. En el medio judicial o de los abogados, los testigos son muy importantes, porque en ellos se sustentan para conocer la verdad. Ese es un testigo. Los profetas en el Antiguo Testamento describen algunas citas, algunos pasajes donde Dios se pone como testigo contra el pueblo de Israel. Hay una cita en Miqueas 1:2, donde Dios está hablando porque por el testimonio que hay en contra de él por el pueblo de Israel. Dice, escuchen pueblos todos, preste atención la tierra y todo lo que hay en ella. Desde su santo templo el Señor omnipotente, será testigo en contra de ustedes. Es Dios, los profetas están hablando que Dios está dando testimonio de la adversidad que había del pueblo de Israel en contra de él. Y también Dios reta al pueblo de Israel a que den testimonio en contra de él. Allá adelante en Miqueas 6:3 dice, pueblo mío, ¿qué te he hecho? Dime en qué te he ofendido. Pero también vemos nosotros que el testimonio Dios lo da al establecer pactos entre individuos. Ahí en Génesis 31:50, hay un pasaje donde Labán hace un pacto con Jacob. Génesis 31:50 dice, si tú maltratas a mis hijas o tomas otras mujeres que no sean ellas, recuerda que Dios es nuestro testigo, aunque no haya ningún otro testigo entre nosotros. Aunque no haya ningún otro testigo entre nosotros. ¿Qué más testigos podían necesitar? Si Dios estaba como testigo entre dos personas que estaban haciendo un pacto. Y esto también sucede muchas veces en los pactos que nosotros hacemos como hijos de Dios. Nos olvidamos que dice que tenemos como testigos al cielo y a la tierra, pero nuestro principal testigo, ¿quién es? Es el Señor. Hay otra cita ahí en Deuteronomio 31, allá adelante, Deuteronomio 31. Del versículo 19, a partir del 19 es la predicción de la rebeldía de Israel antes de la muerte de Moisés. Dice el 19, escriban pues este cántico y enséñenselo al pueblo para que lo cante y sirva también de testimonio contra ellos. De testimonio contra ellos. Cuando yo conduzca a los israelitas a la tierra que juré darles a sus antepasados, tierra donde abundan la leche y la miel, comerán hasta saciarse y engordarán, se irán tras otros dioses y los adorarán, despreciándome y quebrantando mi pacto. Esta es una predicción de la rebeldía de Israel. Dios les dice, en cuanto estén llenos, satisfechos, bien comidos, bien bebidos, bien vestidos, dice, me van a abandonar. Dice, comerán hasta saciarse y engordarán, se irán tras otros dioses y los adorarán, despreciándome y quebrantando mi pacto. Y cuando les sobrevengan muchos desastres y adversidades, este cántico servirá de testimonio contra ellos, porque sus descendientes lo recordarán y lo cantarán. Yo sé lo que mi pueblo piensa hacer, aún antes de introducirlo en el territorio que juré darle. Y aquí también vemos lo que dice la palabra. Dios ya sabe lo que va a pasar. Dios ya sabe lo que vamos a hacer al ratito. Dios ya sabe cuál va a ser nuestro comportamiento, nuestra conducta en unos minutos más. Él ya lo sabe. Ya sabe lo que va a pasar. Ya sabe que a lo mejor nos vamos a equivocar. Ya sabe que le vamos a pedir perdón. Él sabe posiblemente que nos arrepintamos. Él sabe también si no nos arrepentimos. Él ya lo sabe todo. Él es nuestro testigo. Y nosotros pues a veces como que perdemos de vista ese detalle. Buscamos el testimonio en las personas. Oye, yo quiero que me vean que me porto bien, que no digo malas palabras, que no grito, que no golpeo a mi esposa, etcétera, etcétera, etcétera.
Pero es un testimonio que yo le estoy dando a ustedes. Pero si me volteo donde nadie me ve, yo pienso que no tengo testigos. Y mi único testigo, ¿quién es? El Señor. Y ahí es donde tengo que poner mi atención. Mi testimonio tiene que ser para el Señor. Y como Jesús les dejó a los discípulos, a los apóstoles, ellos tenían que dar testimonio de Cristo. ¿Por qué? Porque ellos vivieron con Él, ellos pasaron desde el inicio hasta el final, ellos estuvieron viviendo con Él, ellos se dieron cuenta cómo vivía, se dieron cuenta de lo que comía, se dieron cuenta de los milagros que hacía, ellos estaban enterados perfectamente de todo lo que hizo Él. Recibieron esa enseñanza, pero ellos en ese momento no se atrevieron a hacerlo. ¿Por qué? Porque no tenían el poder del Espíritu Santo. Dice el 22, estamos en Deuteronomio 31, 22. Entonces Moisés escribió ese cántico aquel día y se lo enseñó a los israelitas. Y el Señor le dio a Josué, hijo de Nun, esta orden: esfuérzate y sé valiente, porque tú conducirás a los israelitas al territorio que juré darles, y yo mismo estaré contigo. Esta promesa del Señor: esfuérzate y sé valiente. Tenemos que ser valientes con nosotros mismos. Tenemos que derribar y derrotar al principal enemigo que tenemos nosotros, que muchas veces somos nosotros mismos. El 24 dice: Moisés terminó de escribir en un libro todas las palabras de esta ley. Luego dio esta orden a los levitas que transportaban el arca del pacto del Señor: tomen este libro de la ley y pónganlo junto al arca del pacto del Señor su Dios. Allí permanecerá como testigo contra ustedes los israelitas. Y el 27, nomás para terminar, dice: pues sé cuán tercos y rebeldes son. Aquí Moisés ya conocía a su pueblo también, había vivido con ellos. Entonces, tuvo que venir el poder del Espíritu Santo para que se manifestara la obra de Cristo. ¿A través de quién? De los apóstoles. Pero mostrando desde siempre a la gente. Nosotros a veces oramos y decimos: Señor, yo quiero que te reveles, quiero que te manifiestes a través de mi vida. Él se manifiesta a través de mi vida. Él ya se está manifestando a través de mi vida. La cosa está en que yo a veces no lo entiendo y no permito que Él se manifieste, pero ya el poder yo ya lo tengo. Ya tengo el poder del Espíritu Santo para permitir que el Señor se manifieste a través de mí. ¿Cómo? A lo mejor dando una palabra de ánimo para alguien que esté desanimado. Pero yo a veces no permito que Él se manifieste porque simple y sencillamente tengo flojera de hacerlo. No. Pues ¿cómo le voy a dar palabra de ánimo a Javier si nunca viene? No. O sea, ya la manifestación del Señor está dentro de nosotros. La palabra del Señor está dentro de nosotros. Oye, no importa. Yo tengo que manifestar a Cristo. No tengo que pedirle su pedigrí, sus antecedentes para ver si se va a manifestar Dios o no. Yo tengo que manifestar el poder de Dios a través del Espíritu Santo en mí con darle una palabra de ánimo. Pero ojo, muchas veces el Espíritu Santo a nosotros nos da ese discernimiento de poder comprender cuando alguien trae un problema, cuando alguien está cargado, cuando alguien no puede con lo que trae a cuestas. Ese también es poder del Espíritu Santo y también es una forma de la manifestación de Dios a través de mi vida o de nuestra vida, que podamos nosotros entender que alguien está contento o que va a estar muy contento, y lo mismo que alguien no está contento o que alguien trae algo cargando muy pesado y que ya no puede con él. Dice que nos animemos a la fe unos con otros. El hecho de dar testimonio es precisamente el dar esa palabra de testigo para comprobar que es verdad lo que Dios está haciendo. Entonces, aquí en el libro de los Hechos, Cristo les deja esa encomienda a los apóstoles. Los apóstoles obviamente no querían que se fuera. Y hay un ejemplo clarísimo en la vida de Pedro. Ya lo habíamos platicado. Cuando está el proceso de la detención de Jesús, que Pedro dice: no, Señor, tú no te vas, yo con mi vida voy a pagar por tu vida. ¿Y qué le dice Jesús? Dice: no, Pedro, me negarás 3 veces antes de que cante el gallo.
Pedro ahí no tenía el poder del Espíritu Santo. Él estaba atendiendo más a la cuestión de la carne. ¿Sí? Se iba su maestro, se iba el amado. ¿Qué iban a hacer ellos? ¿Quién los iba a aconsejar? ¿Quién los iba a coachar? Entonces, tenía que irse él para que con el poder del Espíritu Santo ellos pudieran continuar realizando la obra que Cristo había dejado. Y por eso es tan importante para nosotros. La actitud, la conducta de Pedro cambia completamente después de eso, cuando él reconoce que efectivamente niega a Jesús, ¿verdad? Primero cuando le dicen, venía con él, no, espérame, yo no venía con él, ni lo conozco. No, habla igual que él, no, perdóname, yo ni lo conozco, yo vengo saliendo de mi casa. ¿Sí? 3 veces negó a Jesús. Pero su comportamiento y su conducta cambian a partir del libro de los Hechos, cuando Jesucristo ya no está. Ahí es cuando se manifiesta el poder del Espíritu Santo en ellos. Y entonces empiezan a poner por obra todas las enseñanzas de Jesús cuando estuvo con ellos. Y eso es lo mismo que nos está pidiendo a nosotros, que seamos testigos, que demos testimonio de la obra de Cristo en nuestra vida. Y yo les puedo asegurar que hay muchos ejemplos de lo que Cristo ha hecho en nuestra vida para que podamos dar testimonio. Yo no puedo dar un testimonio de hablarle a alguien a Cristo si vengo todo desganado. Oye, pues, fíjate que me ha ido muy mal, pero te voy a hablar de Cristo, man. Te voy a decir lo que Cristo puede hacer por ti. Imagínate. Y tampoco estoy diciendo, oye, que nos demos coco wash, ¿verdad? De autosuficiencia, de optimismo, ni de positivismo, porque ahí entonces estamos incurriendo ya en otro tipo de problemas. La obra redentora de Cristo la tenemos que entender desde el punto de vista espiritual. O sea, si Cristo verdaderamente vino a liberarme del pecado, quiere decir que el pecado se está alejando de mi vida. Puedo volver a caer, pero ya no voy a caer como antes. Y puedo volver a caer otra vez, pero ya no voy a caer como antes. Poco a poco, poco a poco. Así como dice que la sangre se fue derramando sobre la cruz, así la sangre se va derramando sobre nuestros corazones, para ir limpiando todo pecado, para ir limpiando toda iniquidad, para ir quitando toda mala actitud, todo pensamiento. Pero nosotros tenemos que creer que así es, porque si no creemos, lo único que vamos a estar recibiendo es conocimiento. ¿Sí? Es conocimiento. Y nosotros aquí lo que necesitamos es discernimiento. Es discernir, entender las cosas del Espíritu. ¿Sí? En la escuela, pues nos dan conocimiento y entendemos y aplicamos, obviamente, la inteligencia. Pero las cosas espirituales necesitan algo más. No es el puro conocimiento. Porque muchas veces, cuando nosotros planteamos cosas del Espíritu, la gente que es nacida de la carne y que no ha nacido del Espíritu, inmediatamente piensa que estamos hablando locura. Que estamos hablando locura. ¿Por qué? Porque no disciernen las cosas del Espíritu. Por eso hablamos, ¿verdad? Hablamos que la palabra es viva y eficaz y es más cortante que una espada de doble filo. Imagínense cómo puede ser una espada de doble filo. A mí, por ejemplo, me llama mucho la atención ir con los carniceros o con los de la pescadería. La habilidad que tienen para rebanar los cortes. Del tamaño que tú quieras, tú le puedes decir de este tamaño, delgadito, como sea. Abierto por en medio, no abierto. Tiene una habilidad, ¿sí? Y vean ustedes cómo se desliza el cuchillo. Así se desliza la palabra en nosotros. Dice, para discernir y entender los pensamientos y las intenciones del corazón. Dice que guardemos nuestro corazón. De toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. Ok, nosotros decimos, oye, pues sí es cierto, una persona que le falla el corazón se muere. Pero aquí el corazón
El corazón espiritual es precisamente lo que nos da la vida, que nos conecta con el Señor. Cuando nosotros no podemos entender que nuestro corazón natural hace las funciones de mantenernos vivos, el corazón espiritual hace las funciones de mantenernos vivos también. El punto está que si entendemos esa parte, mi corazón espiritual está conectado con el Señor o no está conectado con el Señor. ¿Está conectado o no está conectado? Y si no está conectado con el Señor, pues cuidado, ¿verdad? Porque tengo que saber con quién está conectado y cuáles van a ser las consecuencias de esa conexión. Entonces, nosotros debemos ser testigos porque la gente tiene que venir al conocimiento de Cristo para la salvación. Para la salvación. Decíamos que los apóstoles fueron testigos de la resurrección de Cristo. Y eso era lo que ellos estaban predicando. Estaban predicando la resurrección. Cristo fue crucificado, falleció, fue sepultado, resucitó al tercer día y resucitó y está en el cielo a la derecha del Padre. Eso es lo que ellos estaban predicando. Esas eran las buenas nuevas, la esperanza para todo ese pueblo judío, primeramente, de que ellos también iban a ser resucitados, que Cristo había vencido a la muerte, como decía ese canto de adoración. Dice, a la muerte venció, a la muerte venció. Y ese es el impacto de la resurrección, el vencimiento a la muerte. Nosotros decimos, oye, pues sí creemos que resucitó de los muertos, pero ese creer que resucitó de los muertos es creer que venció a la muerte. Y esto para nosotros significa que también nosotros podemos vencer a la muerte, pero tenemos que entenderlo, tenemos que discernirlo. A veces, oye, pues fíjate que me molesta mi pierna, me sigue molestando. Yo sigo orando que soy sano por las llagas de Cristo. Tengo que seguir haciendo lo que me corresponde hacer. Y tarde que temprano se va a manifestar ese poder de Dios a través del Espíritu Santo en mi vida, en la sanidad de mi pierna, en la sanidad de mi cuerpo, en lo que tenga, en lo que suceda, en el mal momento que estoy pasando, en la angustia que estoy sufriendo en este momento. Dios se va a manifestar en la vida de nosotros. Ya el poder lo tenemos nosotros, ya tenemos al Espíritu Santo. Lo que tenemos que dejar es que fluya y que nosotros podamos cancelar, podamos eliminar todas nuestras limitaciones, todas nuestras debilidades. Es momento de hacer reflexión. Los discípulos o los apóstoles fueron llamados a ser testigos. Y yo hoy me pregunto y les pregunto, ¿nosotros estamos siendo testigos de Cristo? ¿O estamos siendo testigos de otras personas? ¿O estamos siendo testigos de otras causas? ¿Sí? Por ejemplo, hay gente que le encanta el tema de ecología. Yo no digo que sea malo el tema de la ecología. Y dan testimonio de que ellos verdaderamente están metidos en el tema ecológico. No usan jabón, no usan desodorante, no usan lociones, usan productos que se puedan desechar rápidamente, que se degraden, ¿sí? O sea, esa gente da testimonio de que verdaderamente son ecologistas simple y sencillamente con el aroma, ¿sí? Con el aroma. Así nosotros tuvimos un sobrino que en sus años universitarios, pues le entró a la onda de la ecología. Y se bañaba todos los días, pero no usaba jabón. No, el jabón contamina. El desodorante, si es de aerosol, la capa de ozono. Si es de los de bolita, lo que contiene, contamina. Y luego vas a tirar el envase y no es degradable. La loción, no, hombre, también tiene químicos. O sea, realmente sabíamos que él era ecológico o era de esa corriente por el aroma. ¿Sí? Salimos de vacaciones todos en la camioneta, nos paramos en un Oxxo así porque era un viaje largo, para pedir, no, dije, a ver, pues vamos a pararnos el Oxxo, a ver que alguien quiere llevar agua, un café, papitas, y ¡pum!, todos se bajaron y todos regresaron.
Cuando regresaron, traían aparte del agua y las papitas, casi todos traían un paquetito de desodorante, oliéndolo ahí a un lado, para no venir oliendo a mi primo, digo, a mi sobrino y a un amigo que venía con él. Entonces, él da testimonio precisamente con eso, ¿sí? Cuando uno es político, ¿sí? Los políticos dan testimonio también por su forma de hablar, por su manera de conducirse. ¿Sí? Hay ciertas reglas o hay ciertos parámetros que miden precisamente el comportamiento de ciertas actividades. El de los políticos, bueno, ustedes sabrán también algunos detalles que inmediatamente los identifican, ¿no? Como políticos. Entonces, Cristo lo que decía, den testimonio de mí. El Espíritu Santo les va a dar testimonio de mí. El Espíritu Santo les dio testimonio de Cristo a los apóstoles, para que ellos tuvieran la confianza de seguir haciendo la obra que Jesús les había encomendado. Entonces, nosotros tenemos que ser esos testigos, tenemos que dar testimonio. Y ojo, comete un muy, muy grave error la persona que tiene un doble comportamiento. Que delante de la gente que lo conoce se comporta de una manera y por el otro lado maneja su doble identidad. Eso es peligrosísimo. Es peligrosísimo. Porque de alguna manera está uno jugando con algo tan serio y tan sagrado como es la palabra. Es muy delicado. Uno tiene que ser íntegro en todo lugar. Y para dar testimonio, el testimonio tiene que ser con la vida, con el ejemplo. Aquí también vamos a encontrar en este capítulo, en el libro de los Hechos, que Cristo les dijo, dice, primero en Jerusalén, no salgan de Jerusalén. Después vayan a Judea, a Samaria, a Antioquía, a toda Asia y a todos los confines del mundo. Dice, pero primero Jerusalén. ¿Y por qué les dijo primero Jerusalén? Porque era donde ellos estaban y era donde tenían que dar testimonio. Nosotros tenemos que dar testimonio primero a nosotros mismos. Nuestra conducta, nosotros debemos reconocer que tenemos un testigo, que es el Señor, y con nuestra vida pensar si efectivamente, aunque nadie me vea, o sea, ahora sí, un momento de verdad, ¿no? Yo les digo momentos, nosotros en la vida tenemos momentos de verdad. Y esos momentos de verdad son cuando nos confrontamos contra nosotros mismos. Es un momento de verdad. Cuando yo me confronto conmigo mismo por algo que no quiero hacer o porque no me conviene o porque no me gusta, porque no lo deseo. ¿Sí? Es un momento de verdad. Cuando yo me confronto conmigo o porque tengo miedo de algo, tengo un temor de hacer algo, de tomar una decisión. Viene un momento de verdad donde yo me tengo que confrontar. Así nosotros tenemos el testimonio de Cristo y tenemos un testigo que es el Padre. Y Él es el que está dando fe, como los notarios, está dando fe de lo que yo estoy haciendo con mi vida. No se les olvide que nosotros, aun y cuando ya somos salvos, que está escrito nuestro nombre en el libro de la vida, cuando estemos frente a Dios, vamos a dar cuenta de todo lo que hicimos y de todo lo que dijimos. Vamos a dar cuenta de todo eso. Y yo no pienso, digo, mi tamaño es tan pequeño que yo no pudiera pensar que Dios nos va a dar oportunidad de justificarnos. Porque Él ya todo lo sabe. Hoy en tal fecha tú dijiste esto y estabas atentando contra un hermano, estabas atentando contra tu esposa, contra un hijo. Ay, Señor, es que fíjate que en ese momento, como Él ya lo sabe, no va a ser para dar explicaciones esa reunión. No va a ser para dar explicaciones. Digo, no les quiero tampoco meter miedo, oigan, no. No. Simple y sencillamente que nuestra conducta, nuestro pensamiento, nuestras intenciones, que todo lo que nosotros hacemos esté conectado con lo que estamos aprendiendo de la palabra. ¿Sí? Nosotros, por ejemplo, en las actividades que desempeñamos,
Pues si nos equivocamos, corregimos y aprendemos. Pero, oye, necesito que hagas esto. No, no sé. Necesito que... No, no sé. Mira, lo puedes hacer así. Sí, pero no sé. No, pero hazlo de esta... No, no sé. Bueno, te voy a enseñar. No, no sé. Es que aunque me enseñes, no sé. No podemos asumir una actitud así. Nos enseñan y ponemos por obra. Aquí nosotros igual. La palabra es para ponerla por obra. Por eso la declaración que hacemos al principio, de que yo escucho la palabra del Señor. Yo estudio la palabra del Señor. Yo entiendo la palabra del Señor. Yo recibo la palabra del Señor y yo practico la palabra del Señor. Y yo lo digo por fe porque creo que todos lo hacen, ¿verdad? Por fe lo estoy diciendo. Entonces, necesitamos estudiar la palabra, estar plenamente metidos para saber realmente cuál es el lenguaje del Señor y cuál debe ser mi comportamiento al respecto. Dice, si nosotros nos damos testimonio, no podemos dar testimonio de Cristo, por alguna razón por la que queramos. Necesitamos ver qué hay en nuestro corazón. Ahí en Mateo 12:34 dice, porque de la abundancia del corazón habla la boca. ¿Sí? Nosotros a veces hablamos de lo que escuchamos. Y son a veces pláticas que pueden ser sin mayor importancia. Pero lo que sale de adentro de nosotros, lo que sale de nuestro corazón, es lo que hay adentro. Yo no puedo, ahorita, por ejemplo, cuando decía Lupita, si estamos cantando del gozo del Señor, a veces no podemos poner cara de alegría. ¿Por qué? Posiblemente porque estamos pensando en otras cosas. No podemos entender que es un momento de gozo, de alegría. Y es otra de las manifestaciones del Espíritu Santo, que uno siente el gozo del Señor, ¿sí? Pero a veces no lo podemos hacer, ¿por qué? Porque estamos conectados con otro lado. O sea, la música, la letra de las canciones es para que nosotros podamos entrar a la presencia del Señor a través de un acto de humildad que es la alabanza y la adoración. Es un acto de humildad, como el domingo pasado que decíamos, necesitamos aplaudir. Y aplaudir no para ver quién aplaude más fuerte. Yo necesito aplaudir como una manera de rendirme. Y cuando uno aplaude a un artista o aplaude, ¿por qué aplaude en un partido? ¿Por qué aplaude? Porque reconoce que fue una buena jugada, que fue una buena canción, que fue algo bueno y que merece el aplauso. Pues igual aquí nosotros necesitamos reconocer al Señor con aplausos. Necesitamos reconocerlo con un corazón humillado, de que verdaderamente nosotros somos sus hijos y como sus hijos lo amamos. Que como sus hijos esperamos su instrucción para hacer lo que le agrada. No lo que nos agrada a nosotros, porque a veces son cosas distintas. Hay muchas cosas que me agradan a mí que yo sé que al Señor no le agradan. Y hay cosas que le agradan al Señor que yo sé que a mí me desagradan. ¿Por qué? Por lo que sea. Entonces, yo tengo que buscar ese empate, esa empatía entre lo que el Señor quiere de mí y yo no tengo que preguntarme si me agrada o no, lo que yo tengo que obedecer a hacer. ¿Verdad? Porque esa es la forma como yo puedo agradar. La primera manera como yo le agrado a Dios con lo que hago es obedeciendo su palabra. Aquí dice, de la abundancia el corazón habla la boca. Si en mi corazón hay tristeza, amargura, ira, coraje, odio, enojo, rencor, mentira, ¿qué es lo que va a salir de mi corazón? Todo eso, ¿sí? Si en mi corazón yo empiezo a permitir que la semilla de la palabra empiece a germinar, empiece a crecer, empiezo a estudiar más, ¿sí? ¿Qué es lo que va a salir de mi corazón? Palabra. Y esa palabra, al estarla hablando, dice que la fe viene por el oír. Viene por el oír. Yo por eso les recomiendo que cuando lean su Biblia la lean en voz alta, para que estén escuchando y estén cumpliendo con lo que dice la palabra. La fe viene por el oír. Yo estoy hablando en voz alta y estoy escuchando. La fe viene por el oír y el oír la palabra. ¿Sí? Entonces, si no damos testimonio, no podemos dar testimonio de Cristo, hay que revisar cómo está nuestro corazón. Cristo les dijo a los apóstoles que les iba a enviar el Espíritu Santo para que diera testimonio de Cristo. Y ahí en la escritura, en Juan, en el Evangelio de Juan, que también se los recomiendo que lo lean, porque el Evangelio de Juan, los 3 primeros evangelios,
el de Mateo, Marcos y Lucas, hablan de lo que Jesús hizo, toda la obra de Jesús, sus milagros, sus enseñanzas desde el punto de vista de afuera, de gente que estuvo trabajando con Jesús. El Evangelio de Juan habla de lo que Jesús hizo desde el punto de vista del mismo Jesús. El Evangelio de Juan lo escribió Juan, que fue una persona muy cercana a Jesús. Y entonces él está hablando todo lo que Jesús le dijo, todo lo que él vio de Jesús lo habla desde el punto de vista no solamente natural, sino espiritual. Entonces Juan capítulo 15, los versículos 26 y 27, ¿qué nos dicen? Dice, pero cuando venga el Consolador, a quien yo os enviaré del Padre, el Espíritu de verdad, el cual procede del Padre, él dará testimonio acerca de mí. ¿Sí? Y nosotros hace 15 días, o no es cierto, 3 semanas, ¿sí? Estábamos dando una palabra que viene también en el libro de Juan 14:17, que dice, el Espíritu de verdad, a quien el mundo no puede aceptar porque no le ve ni le conoce. ¿Sí? Aquí lo que nos está diciendo, que quien no conoce a Cristo, quien no ha recibido a Cristo, no ha recibido el poder del Espíritu Santo. Luego entonces una gente del mundo no puede decir que conoce al Espíritu Santo. ¿Sí? Porque no conoce el Espíritu de verdad, porque vive en la mentira. Dice, pero vosotros, o sea, ustedes, le conocéis porque mora con ustedes y estará en ustedes. Esto lo dijo Juan. Esto se viene a cumplir cuando Jesucristo resucita, ¿sí? Y a través del libro de los Hechos nosotros empezamos a entender cómo la figura del Espíritu Santo empieza a ser protagonista en la vida de los apóstoles y empieza a manifestar el poder de Cristo a través de ellos. Y hoy yo lo que quiero es animarlos a que permitamos, dejemos fluir al Espíritu Santo a través de nosotros, no para decir, Señor, quiero que te manifiestes en mi vida. Ya no necesitamos orar así. Ya no necesitamos pedirle a Dios que se manifieste en nuestra vida, porque el poder del Espíritu Santo ya lo tenemos. Lo que necesitamos hacer es dejarlo que fluya, dejarlo que fluya. ¿No les ha sucedido a veces que tienen deseos de hacer algo y de repente van en una dirección y cambian? Iban a hacer algo y de repente cambian. O que iban a hablar con una persona de un tema, de un negocio a lo mejor, y de repente están hablando con otra persona en otro lugar, pero están hablando de la palabra. ¿Sí? Ahí está fluyendo el Espíritu Santo. Pero nosotros necesitamos discernir que precisamente es el Espíritu Santo el que está fluyendo a través de nosotros. Y pues, este amigo me hizo una pregunta del Señor, me hizo una pregunta de los evangelios, pero no, ahorita no, estoy muy ocupado, o sabes que traigo mucha flojera, ahorita no puedo. Ahí estamos coartando el accionar del Espíritu Santo. Me hacen una pregunta, o a veces, no necesariamente que me pregunten directamente de Dios. Dicen que Jesús, el ministerio de Jesús era el ministerio de la restauración. Y todos necesitamos restauración. Todos necesitamos restauración en diferentes áreas de nuestra vida, pero todos necesitamos restauración. Luego entonces estamos hablando de una necesidad. Todos tenemos necesidades también. Que por fe nosotros declaremos que nuestras necesidades son suplidas por las riquezas en gloria en Cristo Jesús, es una promesa y la que debemos creer. Pero tenemos necesidades, seguimos teniendo necesidades. Entonces, cuando alguien se presenta con una necesidad, es el momento adecuado para permitir que fluya el Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque cuando nosotros permitimos que el Espíritu Santo se libere, el Espíritu Santo ya estuvo trabajando en el corazón de esa persona y lo preparó. Lo preparó para que nosotros lleguemos a cumplir con la otra parte, con la obra, la gran comisión que Jesús dejó encomendada a sus apóstoles y a sus discípulos. La semana pasada estuvimos hablando de los discípulos, de lo que es ser un discípulo. Un discípulo es un partidario, es aceptar y hacer lo que su maestro hizo.
¿sí? Y nosotros lo vemos aquí en la palabra, en el Evangelio de Juan. Dice que Jesús no hizo nada por sí mismo. Jesús no hizo nada por él. Nada hizo por él. Dice que él vino a hacer lo que vio hacer al Padre. Y vino a decir lo que oyó decir a su Padre. Entonces, si vemos nosotros esa influencia que ya está sobre nosotros, debemos permitir que se libere a través del Espíritu Santo para dar testimonio con nuestra vida. Igual hay cosas que necesitamos cambiar y el proceso ya está en camino. El proceso ya está en camino. ¿Por qué? Porque desde que recibimos a Cristo en nuestro corazón, pudo haber sido ayer, antier, 10, 15, 20 semanas, 4, 5 meses, 10, 15 años, la obra redentora, la obra del perdón de Cristo sigue trabajando. Y va a llegar el momento, porque Dios tiene sus tiempos que son distintos a nuestros tiempos. A veces nosotros queremos encajonar al Señor en un tiempo que no es el de Él. Y Dios lo que quiere mostrarnos o lo que quiere enseñarnos es que debemos tener paciencia. Debemos tener paciencia para entender los tiempos del Señor. Porque en ese periodo en el que nosotros estamos esperando, es un periodo en el que debemos aprender por qué estamos esperando. No nada más, oye, pues el Señor, es el tiempo del Señor, no, pues no voy a hacer nada. No, al contrario, porque el Señor quiere que me espere. ¿Qué necesito yo cambiar en mi corazón? ¿Qué necesito cambiar en mi vida? ¿Qué necesito cambiar en mi conducta para que verdaderamente llegue esa promesa, lo que estoy esperando? Y Dios lo va a cumplir. Acuérdense que la obra que Dios empieza es una obra que Él va a terminar. Si nosotros ponemos de nuestra parte, la obra pues va a ir avanzando más rápido. ¿Sí? Entonces, Juan 15, 26 y 27 dice, pero cuando venga el Consolador, a quien yo os enviaré del Padre, el Espíritu de verdad, el cual procede del Padre, Él dará testimonio acerca de mí. Y vosotros, ustedes darán testimonio también, porque habéis estado conmigo desde el principio. Aquí es una ordenanza que les deja a los apóstoles. Ellos estuvieron desde el principio hasta el fin. Y esta promesa se cumplió precisamente el día de Pentecostés. 50 días después de la Pascua se cumplió la promesa y lo pueden estudiar ahí en Hechos capítulo 2. Y desde ese momento el Espíritu Santo cayó sobre todo ese grupo que estaban en el aposento alto. Dice que cayó como lenguas de fuego y todos empezaron a mostrar la manifestación del Espíritu Santo, que era el hablar en lenguas. Había turistas que empezaron a reconocer que los judíos estaban hablando en lenguas de los turistas. Entonces, oye, pues ¿cómo? Yo entiendo lo que está hablando este hombre. Pero hay otra cosa bien importante también. Aquí el Espíritu Santo ya también les había abierto la puerta a los gentiles, o sea, a todos nosotros. Ya no era nada más el pueblo judío, ya también eran los gentiles, y el Espíritu Santo lo que hizo fue que los gentiles, para poder ser aceptados, ya no tenían que cumplir con las leyes de Moisés. O sea, ya podían llegar libremente. Así como nosotros llegamos al conocimiento de Cristo, llegamos libremente. Creo que todos llegamos libremente. O alguien llegó bajo amenaza, ¿sí? A alguien le pusieron algún arma o lo cuestionaron o lo presionaron para que recibiera a Cristo en su corazón, ¿no? Todos llegamos de una manera libre. Y no porque fuera gratuito, ¿verdad? Sino llegamos de esa manera porque teníamos una gran necesidad. Y nuestra esperanza era que Él pudiera ayudarnos a suplir esa necesidad. En la mayoría de todos creo que hasta el día de hoy Cristo ha suplido la necesidad de todos y cada uno de nosotros. Y el Padre con su gran misericordia nos tiene a todos aquí. Por su amor, por su misericordia es que estamos aquí. Como dicen, vivitos y coleando. Estamos llenos del Espíritu Santo, estamos o debemos estar alegres
por ese don, por ese regalo tan maravilloso que es el tener el Espíritu Santo, y también permitir que fluya ese Espíritu Santo para que podamos dar testimonio de Cristo a través de nuestra vida. Los apóstoles desde ese momento dieron testimonio del Salvador, y el Espíritu Santo al mismo tiempo dio testimonio en los corazones de sus oidores, y por eso mucha gente se convirtió al Señor en ese día. Se habla que eran miles, porque estaban todos reunidos en el aposento alto, alabando, adorando al Señor. Y nosotros precisamente entramos en ese proceso de preparación para entrar en la presencia del Señor, de una manera libre, de una manera suelta, relajada, teniendo paz en nuestro corazón, pero necesitamos también desconectarnos de lo que traemos a veces arrastrando, para poder sentir el gran amor de Dios en nosotros, poder sentir que no estamos solos, poder sentir que alguien nos está respaldando, alguien nos está sosteniendo, y no para tirarnos, sino al contrario, para impulsarnos y que sigamos nosotros avanzando. Es impresionante saber que cuando el Espíritu Santo te induce a hablarle a alguien de Cristo, significa que el Espíritu Santo ya ha estado trabajando en el corazón de esa persona. En el corazón de esa persona, para que también venga al conocimiento del Señor, a reconocerlo como su Señor y Salvador, y su necesidad empiece a ser atendida, su herida empiece a ser sanada, su vida empiece a ser transformada. Vemos cómo el Espíritu Santo hizo tal obra en los apóstoles, que ellos empezaron a dirigirse a todos lados, no tuvieron limitación y empezaron a predicar en toda nación, ¿sí? Del mundo conocido hasta entonces. Hoy lo que yo les digo es, somos testigos de Cristo, somos testigos y tenemos que dar testimonio con nuestra vida, no de una manera forzada. Ay, como me vio Lupita, tengo que estar derechito y tengo que hablar bien, ¿no? Si Cristo mora en nosotros, nosotros tenemos que reflejar ese carácter de Él en nosotros, ¿sí? Ahí en Corintios, 1 Corintios 13, viene un pasaje, 1 Corintios 13 del 4 al 8, viene el pasaje de lo que es el amor. Léanlo para que vean que el amor no es un abrazo, ni es un beso. El amor es mucho más que eso, ¿sí? Ahí nos podemos dar cuenta de lo que es el amor. Y podemos, ahí sí, establecer una escala a ver cómo estoy yo. ¿Yo verdaderamente soy una persona que manifiesto amor? ¿O soy una persona que digo que manifiesto amor? ¿Sí? Entonces, para terminar, vámonos a Colosenses, que está allá adelante. Colosenses capítulo 1. Esta es una carta que escribió el apóstol Pablo. Colosenses capítulo 1. Y el versículo 21. ¿Por qué? ¿Por qué les digo que nosotros, o sea, nuestra responsabilidad? Yo ya les he comentado varias veces que somos ministros del Evangelio. Todos los que estamos aquí somos ministros del Evangelio. De alguna u otra manera, nuestra función como ministros del Evangelio no es venir a sentarnos aquí los domingos, ni es venir a ver la Biblia nada más los domingos, ¿no? No. Nuestra responsabilidad como ministros del Evangelio es precisamente hacer discípulos. Pero primero nosotros necesitamos pues aprender. ¿Qué necesita aprender un discípulo para poder compartir con otro discípulo? Entonces nuestra responsabilidad no termina en venir los domingos, porque lo único que estamos haciendo es que cambiamos de, como dicen, de banca, ¿sí? Y esto no es así. Esto no es así. Esta es una función que nosotros, al momento en que aceptamos a Cristo como nuestro Señor y Salvador, asumimos ese compromiso y esa responsabilidad de ser ministros del Evangelio. Y todos aquí somos ministros, hasta los pequeños, Fer, Georgie, ¿sí? Ellos también son ministros del Evangelio que se están preparando y se están equipando
precisamente para predicar las buenas nuevas del Evangelio. El predicar no es pararse en la calle, puede ser, y empezar a predicar. Predicar es encontrar a la persona que tiene una necesidad o con la que uno se enfrenta y presentarle el plan de salvación, presentarle a Cristo. Pero si es una persona conocida, pues no es nada más presentarle a Cristo y que no se meta a mi casa, ¿verdad? Porque a lo mejor la tengo toda batida. Es presentarle a Cristo, y si es conocido, él o ella, como es conocida mía, sabe cómo vivo. Yo voy a estar dando testimonio de Cristo con mi vida. Porque si no es así, voy a estar dando testimonio de Cristo, pero de un Cristo totalmente distorsionado. ¿Sí? Entonces, esa es la responsabilidad y el compromiso que asumimos cuando aceptamos a Cristo en nuestro corazón. ¿Y por qué debemos dar testimonio? Porque tenemos el poder del Espíritu Santo en nosotros. Y debemos tener esa confianza que lo que nosotros estemos hablando y diciendo, Dios nos va a respaldar. Dios nos va a estar apoyando, nos va a estar coacheando para que no digamos barbaridades. Y si las decimos, pues reconocerlo, tampoco nos vamos a quedar callados, reconocerlo, Señor, oye, discúlpame, aquí dije algo que no debía. Me equivoqué, perdóname, me arrepiento. Voy a ver si dije algo que no está en tu palabra para ponerme a estudiar y decir lo que dice tu palabra. Pero esta cita de Colosenses capítulo 1, empezamos en el 21, dice, en otro tiempo ustedes, por su actitud y sus malas acciones, estaban alejados de Dios y eran sus enemigos. ¿Sí? Esto es claro. El que no está con Dios, pues está en contra de él. Pero ahora Dios, a fin de presentarlos santos, intachables e irreprochables delante de él, los ha reconciliado en el cuerpo mortal de Cristo mediante su muerte. O sea, esta es la otra parte. Aceptamos a Cristo, aceptamos que por su sangre nuestros pecados fueron perdonados, que Él pagó el rescate de nuestra vida. ¿Para qué? Para reconciliarnos con Dios. ¿Por qué? Porque el hombre quedó peleado con Dios a raíz del pecado de Adán. Entonces, después de este evento, de la muerte de Cristo, el que lo reconoce, automáticamente se está reconciliando con el Padre. Con tal, dicen, e irreprochables delante de Él, los ha reconciliado en el cuerpo mortal de Cristo mediante su muerte, con tal de que se mantengan firmes en la fe. Hay que mantenernos firmes en la fe, firmes, a pesar de lo que estemos viendo, a pesar de lo que estemos oyendo. ¿Sí? Estaban diciendo, oye, ahorita hay una competencia muy fuerte, hay una lucha muy, muy dura entre el gobierno de Estados Unidos con la Unión Europea y nosotros, pues digo, valga la proporción, contra Estados Unidos y contra la Unión Europea, pero principalmente contra Estados Unidos. ¿Por qué? Porque en Estados Unidos las tasas de interés van a tender a subir. Ahorita, ¿qué hizo la Unión Europea? La Unión Europea bajó sus créditos, bajó la tasa de interés de sus créditos. ¿Para qué? Para alentar el consumo. ¿Sí? Para alentar el consumo. Pero lo que hizo la Unión Europea es, ellos tienen un banco central, el Banco Central Europeo. Y el Banco Central Europeo es un banco regulador de todas las funciones que realizan los bancos en la Unión Europea. El Banco Central Europeo es el que está monitoreando la cantidad de recursos que maneja cada banco y los compromisos que tiene cada banco con los gobiernos, así como las deudas que tienen con el Banco Central Europeo. El Banco Central Europeo, hagan de cuenta que es una megacaja. Y si un banco alemán necesita recursos, el Banco Central le da recursos. Obviamente le cobra la tasa de interés que bajó del 0.25 al 0.15, 15 puntos básicos. O sea, nada. Esa es la tasa de interés que el Banco Central le cobra a los bancos europeos, a los bancos centrales, a los bancos de cada país. Entonces, pero faltan recursos. Bajan por un lado la tasa de interés para que se active la economía a través del consumo, ¿sí?
hay diferentes maestros, economistas de corrientes distintas, en donde algunos critican mucho el consumismo. Hay otros que dicen que el consumo alienta la economía. Y tiene razón. Tiene razón, ¿por qué? Porque si la gente se dedica a comprar, las empresas se dedican a producir, siempre y cuando haya el recurso, ¿sí? Obviamente, el dinero, no todos tenemos la capacidad para comprar ciertos bienes, y en la manera o en la medida en que nos facilitan las prestaciones para comprar esos bienes, nosotros los compramos, ¿sí? Yo me acuerdo que antes decían de los pueblos que eran pueblos bicicleteros, porque los pueblos estaban llenos de bicicletas. Y ahora son pueblos motocicleteros. ¿Por qué? Porque Electra tuvo una estrategia brillante, ¿sí? De facilitarle, dame abonos chiquititos y llévate tu moto. O sea, una persona por sí, o ese tipo de personas, en ese nivel, tú no puedes llegar y comprar una motocicleta de 20, 30 mil pesos. Entonces, lo que la empresa hizo fue hacer un plan de pagos de toda la vida, forever y forever y forever, hasta la eternidad, pero les puso pagos para que se pudieran hacer de un bien. Entonces, la gente empieza a consumir. No sé si ustedes saben cuántas motocicletas vende esta empresa al mes, ¿no? 10,000 motocicletas vende al mes. Entonces, pero es una estrategia, ¿para qué? Para alentar el consumo. Y esto lo que provoca es que se fabriquen más motocicletas, ¿sí? Es como opera este círculo. Entonces, en Europa, el Banco Central Europeo baja la tasa de interés y a los bancos, te voy a cobrar menos, pero necesito que le prestes dinero a los consumidores, que le prestes dinero a los clientes para que compren. No pongas reglas tan estrictas en tus créditos para que fluya el dinero, ¿sí? Para que fluya el dinero y ellos puedan comprar. ¿Qué es lo que le interesa que compren? Que compren bienes de consumo y que compren propiedades. ¿Para qué? Para que esto empiece a reactivar la economía. Si empiezan a comprar propiedades, pues empieza a existir una demanda de construcción. Y la construcción es uno de los principales, de las principales actividades que detona la economía de cualquier lugar. ¿Por qué? Porque de la construcción de una propiedad se derivan hasta 34 actividades distintas. Entonces es altamente consumible en mano de obra. Entonces, el Banco Central Europeo dijo, ok, te bajo la tasa de interés y te pido que les prestes. Pero para confirmar que efectivamente les vas a prestar, te voy a poner una restricción. Voy a estar monitoreando el dinero que tienes en tus depósitos y si no lo prestas, te voy a penalizar. Entonces, con esto ya están obligando a que efectivamente se preste el recurso. Entonces, Estados Unidos tiene una tasa de interés muy barata también. Anda en 50 puntos básicos. Y México, nuestra tasa de referencia era una tasa que estaba en el 3,5. Y nadie pensaba que la tasa de interés fuera a bajar. Sin embargo, como nuestra economía está estancada, no ha, no ha respondido a todas las estrategias que hasta ahorita ha hecho el gobierno y nuestros crecimientos siguen siendo ahora menores, ¿sí? En relación con lo que se tuvo en el último semestre, el Banco de México, que es un organismo autónomo y es el que dicta la política en materia monetaria en el país, en materia de tasas de interés y en materia de inflación, dijo, baja la tasa de interés de referencia. Entonces, hoy los bancos mexicanos, por todos los préstamos que se dan entre ellos o con el Banco Central, en lugar de pagar el 3,5 van a pagar el 3. Y con esto, ¿qué es lo que se busca? Que los bancos bajen sus tasas de interés. Los bancos nacionales bajen sus tasas de interés. ¿Para qué? Por un lado, para que la gente que tiene problemas con sus deudas lo pueda reestructurar en términos más amigables. Y la gente que tiene la posibilidad o que no tiene cartera vencida pueda disponer de créditos para comprar vehículos, para comprar casas. Inclusive ahorita el principal efecto que ustedes van a empezar a notar en la economía de México es cómo van a bajar las tasas de los créditos hipotecarios. Ahí es donde se van a dar cuenta el efecto que está buscando.
precisamente el gobierno para que se aliente el consumo, ¿no? Entonces, bueno, pero a lo que iba yo es que nadie pensaba que en México fuera a bajar la tasa de interés, ¿sí? Al menos el Banco de México tiene periodos, tiene juntas mensuales donde dictan su política económica y monetaria para definir las tasas de interés. Y nadie pensaba que el Banco de México iba a bajar. Esto quiere decir que hay preocupación del gobierno porque se active la economía. Entonces, ustedes tienen que empezar a ver que bajan las tasas de interés en los créditos hipotecarios, tienen que empezar a ver que bajen las tasas de interés en sus tarjetas de crédito, van a bajar las tasas de interés. ¿Sí? ¿Para qué? Para activar la economía. Bueno, después de este pequeño breviario, ¿no? El fluir del Espíritu Santo nos debe a nosotros permitir el que Dios se manifieste. Si Dios no se puede manifestar a través de nosotros, no tiene caso ni sentido todo lo que hemos estado haciendo nosotros en lo personal por mantener a Cristo en nuestro corazón. Efectivamente, ya somos salvos, nos vamos a ir al cielo, etcétera. Pero nuestro compromiso y nuestra responsabilidad aquí de hacer lo que tenemos que hacer, no lo vamos a poder cumplir mientras no permitamos que fluya ese Espíritu Santo. Y como decía aquí Colosenses 1:21, en otro tiempo nosotros estábamos peleados con Dios, éramos enemigos de Él. Pero gracias a Cristo Jesús y gracias a que a través del Espíritu Santo una persona tuvo y se dio el tiempo de compartirnos, es que nosotros pudimos aceptarlo a Él como Señor y Salvador. Dice, con tal de que se mantengan firmes en la fe, bien cimentados y estables, sin abandonar la esperanza que ofrece el Evangelio. Este es el Evangelio que ustedes oyeron y que ha sido proclamado en toda la creación debajo del cielo, y del que yo, Pablo, el autor de esta carta, he llegado a ser servidor. Entonces, yo lo que les digo, ya la semana pasada hablamos de los discípulos. Hoy hablamos de lo que es ser testigo, dar testimonio con mi vida. Demos testimonio con nuestra vida. Preguntémonos, ¿estoy dando verdaderamente testimonio o no lo estoy dando? Y si no lo estoy dando, revisemos nuestro corazón. ¿Qué está pasando dentro de mí que no puedo dar testimonio? Me falta estudiar más la palabra, necesito orar más, necesito desechar ciertos hábitos, ¿sí? ¿Qué necesito hacer? Acuérdense que a través del Espíritu Santo nuestra mente se está renovando. Ya no veamos las cosas del pasado igual, ya no las jalemos, ya no las traigamos a memoria, como dice la palabra. Todo es hecho nuevo, somos nuevas criaturas. Cada día es un nuevo día. Así como abre el día, nosotros tenemos que abrir con un nuevo pensamiento, con una nueva actitud, con una nueva mente, con un nuevo corazón, dispuestos a manifestar el poder de Cristo en nuestra vida. Vamos a orar. Si se ponen de pie, por favor. Padre, yo te doy gracias en esta tarde, Señor. Te doy gracias sobre todos y cada uno de estos hermanos. Gracias, Padre, porque hemos asistido a tu convocatoria. Tú nos has dado ese poder del Espíritu Santo, Señor, en nuestra vida. Te damos gracias y te pedimos, Señor, te pedimos que quites todo velo, Señor, toda venda que impida que pueda fluir el Espíritu Santo a través de nosotros. Padre, ayúdanos a identificar, a detectar esas cosas que no son agradables a ti, Señor, y que todavía están vivas en nuestro corazón. Derríbalas, Señor, destrúyelas, aplástalas, quítalas.